Family, a prayer that we pray together is a powerful prayer. Querida familia, cuando rezamos juntos nuestra oración es poderosa. Por lo tanto, les pido que recen junto conmigo nuestra oración familiar de EWTN. Today we pray for those who are suffering. El día de hoy oramos por aquellos que sufren de cáncer. Señor Jesucristo, sanador de almas y cuerpos, te alabamos por habernos obsequiado este día de vida. Te rogamos que dirijas tu mirada sobre aquellos de nuestra familia de EWTN que hayan sido diagnosticados con cáncer. Te pedimos por aquellos que estén siguiendo tratamientos difíciles de cáncer y por aquellos que se sientan descorazonados. Oh médico divino, concédeles sanación de cuerpo, mente y alma. Consuélalos con tu presencia y concédeles alegría aún en medio de sus sufrimientos. Amén. Behold the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood. Do this in memory of me. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, Por mi hermanos, que culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. May Almighty God have mercy on Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Let us pray. Oremos. Almighty ever-living God, Dios nuestro, por tu inefable misericordia has querido agregar a la Iglesia a muchos pueblos de América y por medio de San Junípero Serra. Concédenos por su intercesión que nuestros corazones estén unidos a ti en la caridad, de tal manera que podamos llevar ante los hombres siempre y en todas partes la imagen de tu unigénito. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. A reading from the book of the prophet Amos. Lectura del profeta Amós. Hear this, you who trample. Escuchen esto los que exprimen al pobre, despojan a los miserables diciendo, ¿cuándo pasará la luna nueva para vender el trigo y el sábado para ofrecer el grano? Disminuyen la medida, aumentan el precio, usan balanzas con trampa, compran por dinero al pobre, al mísero por un par de sandalias, vendiendo hasta el salvado del trigo. Aquel día, oráculo del Señor, That day, says the Lord, haré ponerse el sol a mediodía y en pleno día oscureceré la tierra. turn your feast into mourning, Cambiaré sus fiestas en luto, sus cantos en elegía. cover the loins of all Vestirá de saco toda cintura, every head, fall quedará calva toda cabeza, and mourn, as y habrá un llanto como el hijo único, y será el final como día amargo. days are coming, Miren, que llegan días, oráculo del Señor, en que enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de escuchar la palabra del Señor. they wander from sea to sea, Irán vacilantes de oriente a occidente, de norte a sur, of the word of vagarán buscando la palabra del Señor y no la encontrarán. Verbum Domini. One does not live by bread. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Blessed are they who Dichoso el que, guardando sus preceptos, lo busca de todo corazón. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. with all my heart I seek you. Te busco de todo corazón. No consientas que me desvíe de tus mandamientos. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. My soul is consumed with Mi alma se consume deseando continuamente tus mandamientos. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. the way of truth I have chosen. Escogí el camino verdadero. Deseé tus mandamientos. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Behold, I long for your preaching. Mira cómo ansío tus decretos. Dame vida con tu justicia. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. I gasp with open mouth. Abro la boca y respiro, ansiando tus mandamientos. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Alleluia, alleluia, alleluia.
Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio, dice el Señor. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. As Jesus passed by, En aquel tiempo vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo, sígueme. and he got up and followed him. Él se levantó y lo siguió. People in his house, Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos al verlo preguntaron a los discípulos, ¿cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo, need a physician. no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Anden, aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Verbum Domini. Pope Francis gave an interview El Papa Francisco ofreció una entrevista al comienzo de su pontificado en el 2013, from which we can gain some de basic la cual podemos philosophy and his entender algo de su filosofía y su visión para el futuro de la Iglesia. striking thing Creo que una de las cosas más llamativas que dijo el Santo Padre fue que fue la imagen que utiliza para describir la Iglesia. Él dice, puedo ver claramente que lo que más necesita la Iglesia hoy es la facultad de curar heridas y de calentar los corazones de los fieles. Necesita cercanía, proximidad. Veo a la Iglesia como un hospital de campaña después de la batalla. Es inútil preguntarle a alguien gravemente herido si es que tiene el colesterol alto y el nivel de su azúcar en la sangre. Hay que curar sus heridas y luego podemos hablar de todo lo demás. Curar las heridas. Y hay que comenzar desde abajo hacia arriba. Puede ser útil reflexionar sobre esta imagen del hospital de campaña. Yo nunca he presenciado un hospital de campaña en acción, pero me puedo imaginar que los soldados heridos tienen necesidad urgente de cuidado médico. No hay tiempo para hacer preguntas acerca de su involucramiento moral en la batalla o de otras cosas que no están relacionadas directamente al tratamiento inmediato de sus heridas. Necesitan cuidado de emergencia y lo necesitan ya. Los pacientes son evaluados según sus heridas para poder recibir el tratamiento que necesiten. Y una vez que sus heridas han sido curadas y vendadas, los soldados heridos necesitan médicos y enfermeras para que continúen acompañándolos en el proceso de sanación, para que les den terapia y les ayuden a guiarlos y a dirigirlos. Y en el sentido espiritual, cuando pensamos en la iglesia como un hospital de campaña, podemos sustituir pecadores con soldados heridos. Cuando los fariseos cuestionan a los discípulos de Jesús acerca de la razón por la que su maestro come con publicanos y pecadores, claramente ven algo problemático con el comportamiento de Jesús. En su rectitud han adquirido una actitud de superioridad hacia los demás y los consideran indignos de su tiempo y atención. Ven que Jesús coma con pecadores como un escándalo, en especial para sus discípulos, aquellos que están supuestos a aprender de su maestro. Como maestro, Jesús instruye a sus discípulos en diferentes formas, a través de sus palabras y acciones.
El maestro que desea ser eficaz practicará lo que enseña, y Jesús es distinto a cualquier otro maestro que conozcamos, en que siempre practica perfectamente lo que enseña. No hay duplicidad o falta de integridad en él. Cuando los fariseos ven que Jesús se sienta a la mesa con publicanos y pecadores, responden con desdén. Pero, ¿qué están supuestos a ver los discípulos cuando presencian esa misma escena que presencian los fariseos? Ven que Jesús está compartiendo hermandad en la mesa con los mismos que son considerados marginados de la sociedad, indignos de la atención de los rectos. Jesús come con los mismos que supuestamente serían sus enemigos, pues el pecado es ofensivo a Dios. Cuando los discípulos ven esto, lo que necesariamente concluyen de las acciones de Cristo es que el pecado no le importa a Dios. Pero no, porque Jesús suplementa sus acciones con una explicación. Aquellos que están sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. En otras palabras, el deseo de Jesús no es meramente separar a los justos de los pecadores y disfrutar un asiento de honor con los justos, excluyendo a la misma vez a los pecadores. Jesús comunica a sus discípulos de manera poderosa que estos publicanos y pecadores, estos marginados sociales, son igual de preciosos para Dios que cualquier otra persona. Jesús ha venido a salvar a los perdidos, no a condenar. Un buen doctor no puede tratar la condición de un paciente a menos que se acerque al paciente y le hable y llegue a conocerlo y pase tiempo con él. El doctor no juzga a la persona sencillamente al mirarla, sino que aprende más información acerca de la persona, acerca de sus antecedentes y sus síntomas, para que el médico pueda dar un diagnóstico más preciso y recetar el tratamiento indicado. Un buen doctor continuará haciendo seguimiento con el paciente con el paso del tiempo para llevar control de su progreso y verificar que el tratamiento sea eficaz. Si un tratamiento falla, el doctor recetará algo más hasta que encuentre algo que funcione. Jesús enseña a sus discípulos a través de palabra y ejemplo que los discípulos deben estar entre los enfermos espirituales, entre los leprosos, por decirlo así, entre aquellos que necesitan médico, y no sencillamente juzgarlos desde la distancia. Desea que los discípulos muestren misericordia hacia los pecadores, así como Él les mostró misericordia a ellos. Y podemos hacernos la pregunta, ¿quiénes son las personas en nuestras vidas que miramos con desdén? ¿A quiénes solemos juzgar sin realmente llegar a conocerlos? ¿Quiénes son nuestros publicanos y pecadores en nuestras vidas? Pueden ser diferentes a cada uno de nosotros. Quizá puede que desdeñemos a ciertos familiares o amigos o compañeros de trabajo. Quizás desdeñamos a los pobres o los inmigrantes o los que viven en la calle. Quizás encontramos fácil desestimar a las personas, juzgándolos por adelantado basados en un grupo de ideas o ideología, poniéndoles etiquetas como liberal, conservador, izquierdista, comunista, pro elección, antiaborto, LGBTQ, demócrata o republicano. Una vez que les ponemos esa etiqueta, podemos tirarlos al basurero sin preocuparnos en analizarlos más. O podemos tratarlos mal, calumniarlos, porque
los identificamos con una ideología que encontramos odiosa. Our Lord and our Holy Father Nuestro Señor y nuestro Santo Padre nos enseñan un camino diferente, un camino en que estamos dispuestos a reconocer la dignidad de la persona que tenemos ante nosotros, ver la imagen de Dios en la persona ante nosotros, regardless of their faults, sin importar sus faltas, sus pecados, sus opiniones personales. we're called not to judge them, Estamos llamados a no juzgarlos, sino a sentarnos con ellos, a llegar a conocerlos, a escucharlos, meals with them, a compartir comida con ellos, a mostrarles misericordia, porque Dios nos ha mostrado misericordia a nosotros. first to remove the wooden beams from our own eye, Buscar quitarnos la viga del ojo primero, remove any obstacles al mismo tiempo quitar cualquier obstáculo que impida a los demás a que tengan comunión plena con Cristo y su iglesia. Perhaps certain people hold certain Quizás ciertas personas tienen ciertas opiniones porque fueron maltratados por personas en la iglesia. Quizás han tenido una experiencia terrible con su sacerdote o personas en su iglesia y tienen aún sabor amargo en la boca y les es difícil regresar. Hemos de buscar quitar ese obstáculo del camino de ellos. Estamos llamados a facilitar un encuentro entre Jesús, el médico divino, que quiere sanarles, y aquellos que necesitan a Jesús. need Jesus. Todos nosotros necesitamos a Jesús. We are called to accompany others. Estamos llamados a acompañar a los demás y a comunicar el cuidado y preocupación por los demás. The physician accompanies. Así como un médico acompaña y continúa cuidando a su paciente, Hearts and minds are changed and los transformed. corazones y las mentes se cambian y se transforman Is an encounter. cuando hay un encuentro con el amor y misericordia de The Cristo. end game is the salvation of all. La meta es la salvación de todos los pecadores, incluyéndonos a nosotros mismos, la unidad de la Iglesia en Cristo y la comunión de la vida y el amor para toda la eternidad con la Santísima Trinidad, dadora de vida. Y concluiré con un ejemplo de la vida real acerca de cómo lidiar con las personas con bondad y respeto y cómo esto puede tener un impacto profundo. Hay un músico de nombre Darrell Davis de la raza negra con una historia inusual. Él ha ido a marchas del Ku Klux Klan durante años. En 1968, a los 10 años de edad, tuvo su primera experiencia con el racismo, cuando fue atacado físicamente por personas blancas que le lanzaron latas y piedras y basura mientras portaba la bandera estadounidense en un desfile. Inicialmente no entendía por qué la gente hacía eso, pero sus padres más adelante le explicaron el racismo. And it was at this early stage in Y fue a esa edad temprana en su vida que se hizo la siguiente pregunta a sí mismo. ¿Cómo puede alguien odiarme cuando ni siquiera me conoce, sencillamente por el color de mi piel? and later in his life, Más adelante en su vida, Darrell hizo investigación personal, consultando todo tipo de bibliografía, bibliografía racista, to his question, tratando de encontrar una respuesta a su pregunta, pero ninguna de las cosas que leía le daba una respuesta satisfactoria. Finalmente, decidió conversar con alguien que supiera la respuesta directamente, un miembro de la KKK. Mandó a su secretaria fijar una cita en un motel entre él y el dragón imperial nacional de la KKK en esa época, Roger Kelly. Le dijo a su secretaria que no le informara al señor Kelly que él era negro. Y el miembro de la KKK se sorprendió efectivamente cuando se enteró cuál era el color de la piel de Darrell, pero aceptó sentarse con Darrell y conversar. Y estuvieron de acuerdo en algunas cosas y en desacuerdo en otras. Y durante la conversación, Roger lo dejó muy claro que a Darrell que él, el hombre blanco, era superior a él, el hombre negro. but Daryl wasn't there to Pero Darrell no estaba ahí para discutir con él, sino para aprender de él y tratar de entenderlo. Y con el paso del tiempo, Darrell invitaría a Roger a ir a su casa y a conversar.
y Roger lo aceptó. And at first, Roger would never Al principio Roger no this invitation era recíproco a estas invitaciones de invitar a Darrell a su casa, pero más adelante sí lo hizo y lo invitó. Roger Y de hecho, Roger incluso invitó a Darrell a ir a marchas de la KKK con él. and Daryl would go Darrell iría and take a notes as he estas was trying to marchas y tomaba apuntes para tratar de entender. again Y una vez más, some of the things that were said at these rallies estuvo de acuerdo con algunas de las cosas que se decían en estas marchas y estuvo en desacuerdo con otras. Y este inusual arreglo entre un hombre negro y un líder de la Triple K le captó la atención al CNN y decidieron and in one of the speeches transmitir un segmento acerca de esto. Roger gives at Y en one uno of de los these discursos que outreaches, ofreció Roger a en una de estas marchas, él señala hacia este hombre negro, Daryl, y dice, to hell and back. yo seguiría a este hombre hasta el infierno y de vuelta, porque creo en lo que él representa y él cree en lo que yo represento. With everything. No estamos de acuerdo en todo, He respects me pero por lo menos él me respeta lo suficiente como para sentarse y escucharme, y yo lo respeto lo suficiente como para sentarme y escucharlo. in a talk that Daryl gives Y en una charla que ofreció Charles leader, Darrow acerca de sus says that experiencias con el ultimately líder de la KKK, él le dice a la audiencia, el respeto es la clave, talk with him, sentarse y not necessarily conversar, agree, no necesariamente estar de acuerdo, each other sino respetarse uno al otro mutuamente y Daryl then expresar sus walks puntos de across the vista. stage to a Darrow wardrobe as he says, entonces because of my camina por el respect escenario and my willingness to y dice, listen and por ese everything he respeto y mi says to me, disposición a he escuchar y ended la up disposición de él a leaving escucharme, él his terminó wardrobe, abandonando el and he holds up the robe KKK to the audience. y aquí está su túnica y levanta en alto la túnica y se la muestra a la audiencia y luego les dice, yo soy Not a músico, psychologist or sociologist, no psicólogo ni but if sociólogo. I can do that, Si yo soy capaz anyone de here esto, can do that. cualquier persona aquí es Take capaz the de lo time mismo. to sit and listen Tómense to el our tiempo de adversaries. sentarse y conversar con sus adversarios. They'll learn from it. Aprenderán algo, ellos When two aprenderán enemies algo. are talking, Cuando dos they're enemigos fighting. hablan, no están peleando, están hablando. It's when the talking ceases that the ground Es becomes cuando fertile for violence. cesa la conversación que el terreno se convierte en fértil para la violencia. Así que mantengan viva la conversación. Daryl had begun Y attending puesto que rallies. He después que estimated Daryl empezó a 200 men ir in total a left the marchas, KKK. convenció a 200 hombres en total de abandonar la Triple K. Just look to the example of a courageous Miremos pues el ejemplo de un valeroso hombre como Daryl y aprendamos a sentarnos y a conversar con las especially those personas, with whom we en strongly disagree, especial aquellos con quienes to listen to estamos en desacuerdo and to get to know them extremadamente, without judgment. escucharlos y llegar a conocerlos sin juzgarlos. Through mutual understanding, we can A través de la influence comprensión mutua podemos tener una people probabilidad mucho más grande de guiar a otras personas, incluyéndonos a nosotros mismos, más cerca a la verdad de Jesucristo salvation y a la that He sanación desired to y give us. salvación que Él desea darnos a todos nosotros, los pecadores. Rejoicing in our call to be the people of God, Regocijándonos en nuestro llamado a ser el pueblo de Dios, elegidos para ser de Él, ofrezcamos nuestras peticiones con confianza y amor por los líderes de la Iglesia, que mediante sus propias palabras y acciones continúen instándonos a aumentar nuestra fe, roguemos al Señor. that the people of God Que el pueblo de Dios ejerza el amor y misericordia que Dios desea que mostremos a los miembros más débiles de nuestra comunidad. Roguemos al Señor.
for the intentions por las intenciones de todos los que han pedido nuestras oraciones, que en su misericordia el Señor les ayude en su necesidad. Roguemos al Señor that those who have died que aquellos que han fallecido superen la oscuridad para reflejar la luz de la gloria eterna. Roguemos al Señor. And we pray for an easing of tension. Rogamos por la disminución de las tensiones en el mundo. Rogamos por la paz y por el fin de la violencia, en especial la violencia racial en todo el mundo. Y rogamos por el fin de la violencia en Ucrania y para que la paz llegue a la región y por todos aquellos que han sido afectados por la guerra en Ucrania. Rogamos por todos ellos y por sus familias. Roguemos al Señor. In your mercy, Lord, direct En tu misericordia, Señor, dirige los asuntos de los hombres con paz para que la iglesia te sirva en tranquilidad y alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pray, brothers and sisters, that my sacrifice Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. look upon the sacrificial Mira, Dios Todopoderoso, las ofrendas que presentamos en la festividad de San Junípero Serra, y concédenos expresar en la vida los misterios de la pasión del Señor que ahora celebramos. Christ our Lord. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. The Lord be with you. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lift up your heart. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Let us give thanks to the Lord our God. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. Right and just are En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. for us on the Porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Junípero Serra,
que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: You are indeed holy, O Lord, and all you have created rightly gives you praise. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo. Y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. In a similar way, when supper was Del ended, mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mysterium Fidei. Therefore, O Lord, as we celebrate Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu.
Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Junípero Serra, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Stephen, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Precepti salutaribus moniti, et in institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et imite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Libera nos quesumus Domine ob omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, urope misericordiae Tui adiuti, et a peccatos simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum Salvatoris nostri Iesu Christi. Domine Iesu Christe, quid existi apostolis Tuis, pacem lingua vobis, pacem eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae Tuae, eamque seculum voluntatem Tuam pacificare et coadunare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. Agnus
Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati quia cenam agni focati sunt. Domine nos indinius, audientis et actinem, sed tantum Dei verbo, et sanabitur. I will pasture my sheep, I myself will give them rest. Yo mismo apacentaré a mis ovejas, yo mismo las haré reposar, dice el Señor. Para todos aquellos que no pueden recibir a Jesús en el Santísimo Sacramento, les ofrecemos la siguiente oración. Oh Jesús, tú que nos has dado en la Sagrada Eucaristía tu cuerpo y sangre, para que sea nuestro alimento espiritual a través del cual podamos tener la vida eterna, si pudiera recibirte en este día en la Sagrada Comunión, desearía con todo mi corazón recibir el pan de vida que viene del cielo. Oh Señor, yo no merezco que tú entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para que mi alma se sane. Déjame saborear al menos la dulzura de la comunión espiritual. Ven a mí, Jesús, mi Señor, mi Maestro. Ven y alivia mi alma, fortaléceme, para que en unión tuya pueda cumplir perfectamente la voluntad del Padre Celestial. No permitas que el pecado me separe de ti. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Jesús, lávame. Agua del costado de Jesús, purifícame. Pasión de Jesús, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Escóndeme dentro de tus sagradas llagas. Oh Sagrado Corazón de Jesús, recíbeme. Oh Inmaculado Corazón de María, ruega por mí y ámame. Amén.
Let us pray. Oremos. By the power of this mystery, Por la eficacia de este sacramento, confirma, Señor, a tus siervos en la verdad de la fe, por la que San Jerónimo Junípero Serra nunca cesó de trabajar, dedicándole toda su vida para que en todas partes la profesemos de palabra y de obra. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Ite missa est. Prayer for vocations. God our Father, who wills that all men be saved and come to the knowledge of your truth, we beg you to send laborers into your harvest and grant them grace to speak your word with all boldness, so that your word may spread and be glorified, and all nations may know you, the only God, and him whom you have sent, Jesus Christ, your Son, our Lord. Amen. Our Lady, Queen of the Americas, Mary, Mother of the Franciscan Missionaries of the Eternal Word, pray for us.